Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 14. Sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 14. Vamos a continuar con nuestra serie Preparados en Cristo. Es el tema número 25 de esta serie. Y el tema de esta mañana se titula Paciencia ante su venida. ¿Okay? Vamos a ver que la paciencia es importante dentro del ámbito cristiano a la luz de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso número 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Continuamos aquí, hermanos, en estos versos, con estas instrucciones que da Pablo a los tesalonicenses. Ya hemos visto a los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles, y ahora vamos a ver la parte de cómo hacerlo. Y lo primero que debemos decir es que se debe hacer en el Espíritu. Tener paciencia no es algo con lo que nacemos, ni significa que todo un día lo voy a aguantar, porque hay días en que no amanecemos como que muy de buenas. Y hacerlo con buenas intenciones, hermanos, no es siempre el camino. O sea, solamente basarnos en buenas intenciones, en que, pues bueno, sé que debo de ser paciente, ¿no? Y decimos la frase, Señor, dame paciencia, porque esta persona me está sacando de quicio. No va por ese camino. Necesitamos estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Si no estamos estudiando la palabra de Dios, va a ser muy difícil que seamos pacientes con las personas, y en este caso con los hermanos. La paciencia es un fruto del Espíritu que debe prevalecer. En Gálatas capítulo 5, verso 22, vemos que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora, es interesante, hermanos, pero esta palabra paciencia de Gálatas no es la misma que se menciona en Tesalonicenses. Son palabras griegas distintas y vamos a estar analizando eso. La palabra aquí que se menciona en Gálatas, capítulo 5, verso 22, es la palabra griega macrotumia. Macrotumia. Y ya se entiende, es una palabra compuesta de dos, macro y tumia, o sumia. Macro significa largo y significa algo que es muy duradero, y sumia significa carácter. Significa tener un carácter largo, tener una paciencia larga, significa tener un soporte de algo, ¿ok? De ahí se deriva otra palabra griega, macrotsumeo, que significa tener un temperamento largo. Significa que es una persona que no se enoja con facilidad. Se enoja, obviamente, pero no se enoja con facilidad. Las personas que se enojan con facilidad van a cometer muchas locuras. Que la mayoría de gente, por decir que mata, es porque se dejó llevar por la ira. Y la ira lo llevó a cometer un delito. ¿Okay? Entonces, la palabra utilizada en Tesalonicenses es otra palabra griega interesante que vamos a estar analizando. La palabra aquí es macrotsumeo. ¿Okay? Macrotsumeo. Que significa tener un espíritu largo. Significa tener un espíritu largo. Eso significa, la palabra cuando dice aquí, que sean pacientes para con todos, es la palabra griega macrotsumeo. También significa un aguante, que aguanta muchas cosas. ¿Ok? Fíjate también lo que significa. Significa esperar, saber esperar. Saber esperar. Y eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver en algunos versos. El saber esperar, hermanos, es una de las cosas que más cuesta. Que más cuesta, sea lo que sea, pero saber esperar es algo que cuesta mucho, y principalmente a los jóvenes y a algunos adultos también les cuesta mucho. Esta palabra aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y vamos a analizar algunos de estos pasajes para estudiar un poco mejor. Vamos a ver el primero, Mateo 18, 23.
Vamos a ver a qué se refiere, ¿ok? Esta parte de la paciencia, porque, no, pues ser paciente significa que, pues a mí me hacen de cosas y yo aguanto de todo. Puede ser que sí, pero si vamos a aguantar algunas cosas es por un propósito, ¿ok? No simplemente es, pues pisotéenme, me pongo casi de tapete y denme de todo, ¿no? No. Vamos a ver aquí dónde aparece esta palabra paciencia. Miren, Mateo 18:23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En este tiempo serían más o menos como cerca de 3 millones de pesos. Le debía. ¿Cómo llegó a esa cantidad? ¿Quién sabe? ¿No? Pero vamos a ponerlo así. El punto aquí es que es una cantidad impagable, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó que su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ahí dice, ten paciencia conmigo. Esa palabra paciencia es macrotumeo, la misma palabra que se utiliza en Primera Tesalonicenses, macrotumeo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, Señor, significa, en tu temperamento yo sé que estás enojado, pero ten paciencia conmigo. O sea, no te enojes al grado de que hagas lo que tú pretendes hacer, que es venderme. No hagas eso. Ten paciencia conmigo. Eso significa. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiere decir que esta paciencia viene acompañada de misericordia. ¿Okay? Pero salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, un denario era el salario de un día, se le debía 100 días de trabajo. Era una cantidad pagable. Es una cantidad pagable. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, otra vez, ten paciencia conmigo, otra vez, macrotumeo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí vemos esta palabra, en una palabra de Jesús, en una parábola, y nos hace pensar que paciencia habla de ponerse en la posición de otra persona. Si vamos a tener paciencia es porque yo sé la condición de cierta persona que tal vez no tiene la preparación académica, tal vez la edad ha llegado a su vida y es difícil, para una persona de edad no es difícil, no imposible, pero sí es difícil que aprenda nuevas cosas. Una de las cosas que empezó a venir cuando entró la computación al sistema educativo, pues los primeros que sufrieron fueron la gente mayor, la gente adulta. ¿Por qué? Empezaba a ver en el tiempo que salió, no había sistemas operativos, había simplemente líneas de símbolo de sistema. Y ya después empezaron a evolucionar los sistemas operativos. Pero imagínate una persona que le dijeron, no, pues ahora tienes que escribirme todo a máquina. Y pues una persona pues decía, pues preferían mejor jubilarse. ¿Por qué? Porque era difícil. Y dicen, es que esta gente no me tiene paciencia, ¿no? O sea, significa, no se ponen en mi situación, que a lo mejor no tengo para una máquina, a lo mejor no tengo la habilidad para aprender esto y prefiero mejor retirarme. Pero una cosa es tener paciencia con alguien que quiere aprender y otra cosa es tener paciencia con un flojo. Es muy distinto. Hay personas que sí, le está costando aprender, hay que tener paciencia con esas personas. Porque tal vez no tienen la habilidad, tal vez que tú tengas, ¿no? Y muchos dicen, hoy los niños nacen con una tableta bajo el brazo, ¿no? Porque son 3, 4 años y le mueven muy bien a las cosas. Y tal vez hay una persona que tiene 50, 60 años y le cuesta mucho hacer eso. Entonces, paciencia aquí significa ponerme en la posición de la otra persona. En este caso vemos el caso de una parte y la otra parte de la paciencia. Vemos que hay una falta, hay una deuda, y vaya deuda, y el señor de aquel siervo fue movido a misericordia porque vio que esa persona estaba de verdad triste, estaba de verdad compungida y estaba
de verdad en una situación muy difícil porque su familia iba a ser vendida. Entonces, ¿por qué razón le perdonó la deuda? Porque vio su condición, que iba a perderlo todo, que dijo que iban a vender a su familia, a sus hijos, y a él lo iban a meter a la cárcel para resarcir un poco de la deuda. Entonces la paciencia no es porque, bueno, vean que soy bien bueno, no, es que vemos la condición de la otra persona y en base en eso tomamos una decisión. Eso es paciencia. A veces el esposo tiene una falta de paciencia muy grande. ¿Por qué? No ha entendido muchas cosas de cómo es la mujer. Entonces no se pone en su situación. Que tal vez sí, a lo mejor tú eres muy duro y se murió tu papá o se murió tu mamá y tú estuviste sereno y con la cabeza fría y toda la cosa, y cuando se muere el autor o el tutor o el papá o la mamá de ella pues llora mucho y tú le dices, ay, pues aguántate, que no me ves a mí, yo no lloré. Bueno, ponte en su situación de ella y te vas a dar cuenta que ella no es como tú. La mujer tiene un ciclo que el hombre no tiene, el ciclo de las mujeres. Y hay hombres que son muy inconscientes en esa parte. Ay, pero es que mi abuelita también tenía y a ella no le dolía. Bueno, tu abuela. Pero no estamos hablando de tu abuela, estamos hablando de tu esposa. Y hay hombres así, que a lo mejor hay mujeres que hasta las tira a la cama, ¿verdad? Y el hombre, pues levántate, floja. ¿Quién me va a dar de comer? ¿No? Eso es falta de paciencia. ¿Por qué? No te pones en la situación de ella. Porque algo que tenemos, o sea, las mujeres soportan mucho el dolor, ¿eh? Hablamos del dolor físico. A veces tienen dolor y aún así se levantan y hacen cosas. Pero el hombre nos duele una uña y casi ya estamos haciendo el testamento. ¿Verdad? Estamos haciendo el testamento de que no, pues yo dejo todos mis bienes y te dicen, no, pues nada más es la uña la que te duele. No, pero es que sí me siento súper mal. No, sí, va a traer el sepulturero casi, ¿no? Entonces, ¿por qué razón le perdonó la deuda? Bueno, porque vio la condición de esta persona y vio que iba a perderlo todo. Entonces, la falta de paciencia viene porque simplemente no vemos o no entendemos lo que los demás están pasando. Y simplemente viene la crueldad. O sea, la otra parte de la paciencia es la crueldad. ¿Qué hizo este hombre? Ten paciencia conmigo, dice, él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel. O sea, no se puso que él estaba en la misma situación y que a él lo perdonaron y él no quiso perdonar. Lo cual se ve en el mismo caso, más adelante se encontró con su consiervo y entonces no entendió razones, no se detuvo a tomar en cuenta lo que esa decisión implicaría, entonces simplemente decidió echarlo en la cárcel y cobrar de alguna u otra manera lo que él consideraba una ganancia. Entonces, tener paciencia con los hermanos es ver que muchos de ellos son débiles en algo. A lo mejor en lo que él es débil, yo no soy débil. Que tal vez les cuesta ciertas actividades o cierto estudio. En esa paciencia les damos una solución para que puedan crecer. Para que puedan crecer y seguir adelante. Pero otra cosa importante, hermanos, la paciencia no siempre está disponible. No siempre está disponible. Porque dice la Biblia también que la vara es para la espalda del necio. Si una persona que se enrolla en la necedad y hemos tenido paciencia con él, le hemos tratado de ayudar y aún así él no quiere, ¿qué requiere? La vara. Tú puedes ser paciente con tu hijo, pero debe haber un límite. Porque tu hijo de alguna u otra forma debe de entender cómo son las cosas. Para eso estás, para enseñarle. No creas que él va a aprender por obra del Espíritu Santo. No, tienes que enseñarle. Y más cuando es varón. El padre, a veces nosotros como hombres sí tenemos un poquito menos de paciencia. Ya le dijimos 1 o 2 veces y ya empezamos con que no entiende, le damos sus cuatepines, ¿verdad? Para que. Y tal vez la mamá dice, es que debe tenerle más paciencia. Pues sí, tal vez no. Hay cosas que son muy importantes que deben de aprender.
¿Por qué, hermanos? Los hijos requieren mano de hombre. ¿Por qué crees que hoy la ideología de género quiere quitarles esa parte a los hombres? ¿Por qué crees? Porque un país que no tiene hombres de verdad es un país débil y es un país pobre. ¿Por qué crees que los que más aceptan esa ideología son América Latina? Porque América Latina, una de las cosas que tiene América Latina es madres solteras. Entonces, como los hombres no tienen una imagen paterna, que prefieren adoptar lo más fácil. Entonces, por eso vemos hijos desobligados, que tienen hijos, pero siguen pensando en videojuegos. Yo conozco una persona que tiene 21 años y tiene un hijo ya. ¿Y adivinen qué piensa? En la moto, salir con los amigos, beber. Y tiene una responsabilidad. Yo le digo, tienes una responsabilidad ya, eso ya se terminó. No, bueno, o sea, todo depende de cómo sea. ¿De dónde sacó ese pensamiento? Pues de llevarse o tratar de llevar una vida cómoda. Decía, hermanos, hay veces que hay que tener paciencia, pero la paciencia tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Bueno, Dios te dará sabiduría para saber cuál es ese límite. Vamos a ver otro pasaje. Lucas capítulo 18, verso 1. La paciencia, hermanos, no debe llevarnos a la desobligación de las cosas. Se tiene paciencia para que la gente crezca, pero no para que se desobligue de lo que debe de hacer. Hay cosas que sí o sí debemos hacer. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la finalidad de la parábola, ¿ok? Diciendo, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí mismo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí la paciencia no es macrotumeo, es macrotumia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? Se tardará, ahí está, esa palabra, se tardará, es macrotumia, o macrotumeo, que es la palabra que estamos analizando. Se tardará en responderles, os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. El contexto de este pasaje es la oración. Y dice ahí la necesidad de orar siempre. Hermanos, una de las cosas que debemos entender es que Dios no atiende caprichos. No importa cuánto ores y llores, no importa cuántas cadenas de oración hagas, Dios no atiende capricho. Y el problema de orar por berrinches es que lo queremos ayer. Ese es el problema. El problema de orar por berrinches que tú quieres, que ni siquiera sabes lo que van a traer para tu vida si Dios te concediera esa parte, es que lo queremos ayer. Y dicen, no, es que Dios no me responde. Y apenas han orado un día. Hermanos, Dios sabe el momento, el tiempo y el propósito por el cual Dios va a actuar. Dios sabe el momento, el tiempo y el propósito por el cual Dios va a actuar. Entonces, ser pacientes, hermanos, es comprender nuestra limitación delante de Dios y que al final Dios hará lo que Él quiera, en el momento en que Él quiera. Y debemos ser pacientes con la respuesta de Dios. Pero hermanos, también la respuesta no es una respuesta.
No piensen que Dios siempre va a decir sí a todo lo que le pidamos. La Biblia dice, y tenemos nuestras peticiones, y sabemos que tenemos nuestras peticiones en Cristo porque hacemos su voluntad. Dios va a responder lo que esté de acuerdo a su voluntad, no lo que yo quiera que suceda. Entonces, ¿para qué sirve la oración? La oración sirve para que mi corazón se alinee a lo que Dios diga. Y si Dios dice que no, que mi corazón se alinee a lo que Él dice. Porque muchos por eso se van de la congregación. Porque Dios no les dio lo que ellos querían. Otra vez, Dios no cumple berrinches. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Y la paciencia en el creyente tiene que darle a entender que él debe amoldarse a lo que Dios diga. Y si Dios le dice que no, debe estar contento con esa respuesta. ¿Ves que Dios dice que no? Sí, pregúntale a David. Quiero hacer un templo. ¿Y qué le dijo el profeta? Haz lo que esté en tu corazón. Pero después Dios le responde y le dice, tú no vas a hacer el templo. ¿Cuándo Dios dijo que no? No dijo Abraham, hay hambre en la tierra, voy a descender a Egipto. ¿Y qué le dijo Dios? Que no. Pero él se aferró. Y en esa aventurilla casi pierde a su esposa. ¿Pero qué crees? De esa aventurilla salió una sierva egipcia llamada Agar. ¿Te das cuenta de todo lo que sucede por aferrarte a algo? Que Dios te dijo que no. Te aferras, mal para ti. Mal para ti. Dice que Pablo quería descender a predicar a otras regiones y dice el Espíritu Santo me dijo que no. Sí, hermanos, o sea, ¿te das cuenta? Y a poco tú dices, ay, ¿por qué Dios le dijo que no? Si iba a predicar el Evangelio. Porque Dios tiene su plan. Y a lo mejor tú podrás tener las mejores intenciones. Pero si Dios te dice que no, tu corazón debe adaptarse a eso que Dios te ha dicho. No. ¿A quién Dios le dijo que no? También. Samuel. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo, me pesa haber puesto a Saúl? Dice que toda esa noche lloró Samuel. Entonces quiere decir que aunque estés llorando toda la noche, como María Magdalena, no lo vas a hacer cambiar de opinión a Dios. Porque Dios no cumple berrinches ni caprichos. Dios cumple su voluntad. La paciencia entonces debe hacernos entender que yo debo de saber esperar el sí de Dios, pero también ¿qué? El no de Dios también. Todos estamos listos para que nos digan que sí. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿estás listo para que te digan que no? Creo que para eso muchos no están listos. Entonces el contexto de este pasaje son las señales antes del fin, donde para permanecer debemos orar siempre. Y aquí entramos un poco más en el tema. La paciencia en los últimos tiempos nos va a servir para que a pesar de toda la adversidad de la maldad, seamos perseverantes en la oración, hermanos. Yo te voy a decir otros ejemplos más de esto. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Este pasaje lo quiero llevar un poco más despacio porque es un pasaje un poco difícil. Pero si entendemos bien el contexto, vamos a entenderlo bien este pasaje. Contexto de este pasaje. El libro de Hebreos se divide en tres grandes partes. La primera parte de Hebreos, capítulos del 1 al 5, más o menos. El autor de Hebreos pone en claro que Cristo es mayor que Moisés.
Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que el día de reposo. Cristo es mayor que el sumo sacerdocio. Cristo es mayor que el tabernáculo mismo. Todo eso lo pone en claro. Y a partir del capítulo 6, empieza a hablar de que ya no debemos regresar a esas cosas. Ya no debemos regresar a las cosas de la ley. Ya no. ¿Por qué? Porque si tenemos a alguien mayor, ¿cómo regresaremos a las cosas que son débiles? Pues eso no tiene razón de ser. Si ya tenemos a alguien que es mayor que el tabernáculo, alguien que es mayor que el sacerdocio, alguien mayor que los ángeles mismos y alguien mayor que Moisés, es lógico que debemos mejor ir a aquel que es mayor. Y después pone en claro que aquel que regresa a esas cosas es como un símbolo de apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? Significa divorcio, significa dar la espalda a algo en lo que nos encontramos. Solamente puede apostatar alguien que se encuentra ahí. O sea, no se puede, yo no me puedo divorciar. ¿De qué? Se divorcia un casado. Un soltero, pues ¿de qué se va a divorciar? Pues de nada. Entonces, ¿cómo va a apostatar un católico del cristianismo si no está allí? ¿Quién apostata? Pues alguien que está dentro. Ese es el que apostata. Entonces el autor de Hebreos les dice, bueno, ustedes ya aprendieron. Entonces ahí dice, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Está hablando en una metáfora y está diciendo, ¿qué cosa es la lluvia? La palabra. Ahorita es como que caiga lluvia en nuestros corazones. ¿Qué cosa es la tierra? Nuestro corazón. Recuerden la palabra del sembrador. La tierra es el corazón. Ahí cae la buena semilla. ¿Qué cosa es la semilla? La palabra de Dios. Pero debe haber un fruto. Pero hay gente que recibe de la palabra y duda. Y hay gente que recibe de la palabra y la cree. Esa produce hierba provechosa. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué? Es reprobada. Y está próxima a ser maldecida. Y su fin es, ¿cuál? El ser quemada. ¿Qué entendemos cuando hay fuego? Pues el infierno. Es lo que entendemos. O sea, ¿va a haber gente que estuvo en la congregación y se va a ir al infierno? Sí. Porque recuerden que la salvación no es por decir frases mágicas. La salvación es por creer. ¿Crees? ¿Estás creyendo? Bueno, vas a llevar una vida que le agrade a Cristo, porque crees en Cristo. No es nada más, pues yo pertenezco a esta religión y ya. No. Ten cuidado. Si piensas así, ten cuidado. A lo mejor al final te vas a encontrar con una muy mala cosa. Que será que el Señor te diga, apártate de mí. Para que todo aquel que en él ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios ¿qué? Está sobre él. Entonces la salvación es por creer. Eso que quede muy claro. La salvación es por creer, no es porque vengas un domingo entre semana, ni porque te vistas de cierta manera, ni porque, pues ya me quité los aretes que antes tenía, pastor. Qué bueno que te los quitaste, pero eso no te salva. Lo que te salva es ¿qué? Creer. Pero en cuanto a vosotros, versículo 9, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué cosas mejores? ¿De qué venía hablando el contexto? Pues de que Cristo es mayor que muchas cosas. Entonces, a ver, por eso se llama Hebreos, porque le está hablando a gente que estuvo en ese sistema, no el sistema anterior. Bueno, ya creía en Cristo Pablo, o ya creía en Cristo, muchos creen que fue Pablo o Apolos el que escribió esto. Bueno, ya creía en Cristo, ¿ahora qué hago? Dejar de hacer eso. Ok, lo dejo de hacer, ¿y a quién me acerco? A Cristo. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la
salvación, aunque hablamos así. ¿Hablamos así de qué? Pues cosas que estamos como que comparando entre Cristo y Moisés, Cristo y la revelación, Cristo y los ángeles. Aunque hablamos de esa manera, no quiere decir que estén al mismo nivel, sino estamos diciendo que Cristo está por encima de él. Ok. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, macrotumia es eso. O sea, esa no es la paciencia que estamos queriendo analizar. ¿Okay? Ahí paciencia es macrotumia, que significa aquel que aguanta muchas cosas y hereda las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado ahí sí, esa palabra sí es la que estamos viendo, macrotumeo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La primera paciencia es soportar lo que viene, y la segunda es soportar la espera. Por eso dice, y habiendo esperado, alcanzó la promesa. ¿Qué soportó Abraham en la primera vez? Que por la fe y la paciencia, su edad. Cuando Dios le prometió un hijo, él tenía 70. Cuando vino el hijo, él tenía 100 años. Y por la falta de paciencia, ¿qué hizo? Trató de ayudarle a Dios. Y entonces salió Ismael, que es el padre de los musulmanes. Fíjate lo que hace la falta de paciencia. La falta de paciencia hace que tú tengas un resultado en la carne, y el que siembra para la carne, de la carne que segará corrupción. Entonces, hay muchas cosas que a veces hemos cometido por falta de paciencia. Es que me están diciendo todos que voy a quedar a forrar himnarios. Y ahí es donde debes ejercer la paciencia. Es que dicen que no, que ya vas a tener hijos y vas a ser su abuelito en vez de su papá. Paciencia. Soporta. ¿Qué dice Dios? Pero muchos por esa presión, ¿qué hacen? Lo que Abraham. Van con Agar y se casan. ¿Y qué hacen con su vida? La vuelven un infierno. Por tomar una decisión, apretujados por mucha gente que solamente quiere ver tu mal. Pero otra cosa, por no ejercer la paciencia. No ser como aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. Pero después dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿A qué se refiere esta paciencia? Seguimos leyendo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí vemos dos paciencias y ya expliqué a qué se refiere. Pero después el Señor por esta carta nos sigue diciendo que ahora esta paciencia de aguantar la espera ha de tener una esperanza o de sacar fuerza de debilidad basada en algo, y es en el espíritu de la promesa de Dios. La paciencia macrotumeo significa que nosotros vemos más allá. O sea, estamos esperando aquí. Tú dices, voy a tener paciencia con mi hijo porque está creciendo.
¿Cuál es la promesa que Dios ha dicho? Que si tú lo instruyes, cuando él sea viejo, no se apartará. Entonces, pues todavía no llega viejo, ¿ah? Está creciendo. Debes de tener paciencia con él. ¿Cómo? Instruirlo. Y eso requiere tiempo. Que te sientes con él. Que lo corrijas. Que le digas cómo son las cosas. Que le empieces a dar responsabilidades. A ver, hijo, no sé, si tenemos un negocio, a ver, hijo, a ti te va a tocar, no sé, barrer. Cada vez que lleguemos al negocio, tú vas a barrer. Y empieza a adquirir responsabilidades. Después viene la responsabilidad del dinero. Tienes que enseñarle a administrar, a saber que no es recibo la moneda y voy a la tienda y lo gasto todo. No. Tienes que empezar a enseñar. Y eso requiere tiempo. Pero confiando en la promesa. ¿Por qué haces eso? Porque confías en la promesa de Dios. Cuando él crece, se vuelve un buen hombre, una buena mujer, primeramente porque conoce a Dios. Eso es lo más importante. Y después, ¿por qué? Porque ves que empieza a tomar decisiones ya basadas en cosas que tú le enseñaste. Y ahí la paciencia tiene que una recompensa. Dios le prometió a Abraham, te voy a dar un hijo. Pero no solamente eso, te voy a dar una descendencia que va a ser como ¿qué? Como las estrellas. Cuenta las estrellas, si puedes. Así será tu descendencia. Y él esperó casi que 50 años para ver a su hijo. O sea, porque vio a su hijo, lo tuvo a los 100, pero todavía lo tuvo 40 años, porque cuando tenía 40, Abraham mandó a buscarle esposa. ¿Te das cuenta de toda la paciencia que tuvo Abraham? Eso es paciencia macrozumeo. Entonces, como pastor, tenemos de que tener paciencia en enseñarles. Porque ¿cuál es la promesa? Que nuestro trabajo no es en vano. ¿Sí? Algunos no van a querer. Desprecian lo que se les da, pero hay otros que sí quieren. Y es en esa paciencia que debemos seguir trabajando, y un día veremos que el fruto de nuestro trabajo, pero hay que ser pacientes. Y esa paciencia a veces implica años de estar predicando, enseñando, dando tiempo, y ahí gastas toda tu vida. Entonces, esperar en el Señor es una espera que bien vale la pena. Entonces aquí llegamos a este punto de Tesalonicenses, cuando dice que seáis pacientes con todos. ¿En qué se basa que seamos pacientes? En que cuando Cristo venga, cumplirá su promesa con cada uno de nosotros. Entonces, esta no es una paciencia que, dice, pues a ver qué pasa. No. Es una paciencia que se basa en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios está respaldada por Dios mismo. Entonces citaré dos pasajes para corroborar esto. Santiago 5:7, de que hay que ser pacientes para obtener resultados. ¿Qué? Muchas veces esto aplica también para las mujeres que se convirtieron y su esposo no se ha convertido. Y algo pasa, ¿no? Pero pues el esposo se empieza a volver un cabezón. De por sí era, y después ella cristiana y él no, pues se vuelve más. Y tiene que tener paciencia, y que Dios va a hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer con un hombre así. Pero ¿cómo es tener paciencia? Es agarrarme de la promesa de Dios y hacer lo que a mí me corresponde. La Biblia dice en Pedro, ¿no?, que tú debes de dar testimonio. Tú debes de dar testimonio. Y que por ese testimonio, él, ¿qué? Primeramente va a ser avergonzado, y segundo, él va a llegar a Cristo. Entonces, si nos agarramos de esa promesa,
con el tiempo se va a ver los resultados. Mira lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Otra vez, ¿vea? Tesalonicenses está a la luz de la segunda venida de Cristo, aquí también. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay cosas que el labrador no puede hacer. El labrador puede sembrar, preparar la tierra, los surcos, fertilizar, quitar la mala hierba, pero la lluvia, esa que debe ser paciente a que llegue. Lo mismo pasa. Tú puedes hacer muchas cosas en tu matrimonio, en tu vida personal, con tus hijos, con tu pareja, lo que tú quieras. Pero hay cosas que solamente Dios puede hacer, pero Dios va a actuar si tú crees. ¿Cuál fue el motivo por que la primera generación no entró en la tierra prometida? Porque no creyó. Sí, hermanos, hay promesas. Y Dios le prometió al pueblo que una tierra que fluye leche y miel. Pero tenían que entrar a conquistar. Hermanos, Dios nos ha dado promesas, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. La victoria está asegurada, pero debemos creer. Si no creemos, entonces no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y si no lo hacemos, esperamos resultados por los cuales no hemos trabajado. ¿No? Cuando los jóvenes entran a la carrera, ¿cuánto tiempo es la carrera? 4 años y medio. No, pues no. Y cuando ve ya nada más le falta medio año. Y si es que se ha pasado el tiempo rápido. Lo que pasa es que cuando estás enfocado en eso y tienes paciencia para hacer lo que te corresponde, va a llegar la recompensa. Pero hay veces a los jóvenes que se quieren saltar ese proceso, entonces van allá a San Juan de los Lagos y pagan el certificado falso, ¿no? Y ya, a los 20 soy ingeniero en no sé qué, pero no tiene nada de conocimiento, porque no trabajó por eso. Otro pasaje, Proverbios 4:18. Hablando de este punto, y quiero aquí puntualizar otro punto más aquí en Proverbios. Proverbios 4:18. Dice ahí: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, hermanos, a medida que nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo, la maldad va a aumentar más y más. Y tanto va a ser así que la obediencia será algo que pocos harán. Va a ser algo que no vamos a ver tanto. ¿Por qué? Bueno, porque algo que tiene la maldad es que da resultados rápido. Es algo que tiene la maldad. La desobediencia tiene resultados rápidos. Alguien que roba, pues inmediatamente tiene una ganancia. Pero alguien que trabaja, tiene que esperar a que su trabajo dé fruto. No es lo mismo. Por eso dice, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Hay que tener paciencia para eso, hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad. Entonces, el camino del justo, hermanos, es un camino que trae resultados que deben de tenerse paciencia. (4:18) voy a leerlo en traducción viviente. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, porque todos hemos visto eso. Dice, levántate al alba, ¿no? Bueno, que empiezas a ver que el sol empieza a salir por el oriente y entonces empieza a clarear, ¿va? Y va en aumento hasta que el día
es perfecto, alcanza todo su esplendor. Entonces, hermanos, el camino de los hombres malos parece agradable y el camino más cercano para conseguir alguna finalidad. Porque te digo, el punto que tiene la desobediencia es que tiene resultados rápidos. Pero es un camino que terminará mal. Si amamos a Dios, vamos a evitarlo. El camino del justo es luz y es un camino en el que se debe tener paciencia. El camino de pecado, hermanos, es tenebroso, por tanto peligroso también. Se meten en problemas, pero nunca tratan de saber si Dios contiende con ellos ni cuál será el fin de ello. Ellos le dicen mala suerte, le dicen es que me tienen envidia, ¿ah? O sea, tratan de justificar muchas cosas, pero no se dan cuenta que el camino que están llevando es un camino de maldad, y el camino de maldad siempre terminará en la muerte, siempre, aunque tengan resultados rápidos. O es aquellos que fraudean, rápido tienen una ganancia, pero tarde o temprano ese camino los va a llevar ¿a qué? A una destrucción. Entonces vámonos por la parte final, porque ya se me está acabando el tiempo. Vamos a ver un último pasaje, Segunda de Pedro capítulo 3. Entonces, en los últimos tiempos, hermanos, la maldad va a aumentar tanto que si no tenemos paciencia, vamos a caer en lo mismo, que es irnos por la parte del cómo el mundo piensa. El mundo piensa de alguna u otra manera, de una manera, y quiere que todos piensen así. Y van a utilizar todos los medios para que así sea. Películas, series de televisión, la educación, la manera de pensar de ciertas personas que ellos llaman de renombre, pero que simplemente viven en la oscuridad. Entonces vean lo que dice en 2 de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los últimos tiempos. O sea, en estos tiempos. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Cuando Cristo ascendió. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Ahora estábamos Hechos capítulo 1, ahí ascendió Cristo, ahí comenzaron los últimos tiempos, ¿ok? Entonces, que en los postreros días o últimos tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué cosa es una concupiscencia? Es un anhelo desordenado, que lo quieres así, rápido, lo quiero rápido. No quieren tener paciencia. Si ellos quieren hacerlo todo a su manera y quieren tener resultados rápidos. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, no que Cristo iba a regresar, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está dando una similitud de lo que pasó en el punto del diluvio. ¿Qué pasó en el punto del diluvio? La gente se casaba, se daba en casamiento. Dice Génesis capítulo 6
que todo el designio del hombre o todos los designios del corazón del hombre eran de continuo hacer el mal. Ya tenían cosas como las que hoy vemos, hermanos. O sea, esto que estamos viendo de su ideología y todas las cosas no es algo nuevo, era algo que ya tenían en Génesis capítulo 6. Ya lo tenían. Aberraciones y muchas cosas. Cuando vieron que Noé empezó a hacer un arca, ellos dijeron: ¿por qué haces un arca, Noé? Y Noé les decía: es que va a llover. Y en ese tiempo no llovía. Entonces dijeron: ja, 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 ja. ¿A poco sí, Noé? ¿Va a llover? Si nunca llueve. Es lo mismo que ellos dijeron, ¿no? ¿Dónde está que Cristo iba a regresar? Si están las cosas como están. O sea, ya pasó mucho tiempo y no ocurre nada. Pues así dijeron con Noé. Ay, Noé, estás construyendo un arca. Ya van 100 años que llevas de construyendo un arca y no pasa nada. Entonces, cuando vino el diluvio, yo me imagino, no lo dice la Biblia, eso yo lo estoy parafraseando, yo me imagino que andaban en una gran fiesta. Porque comían y bebían. Me imagino que andaban en una gran fiesta. Y de repente empieza a llover. ¿Y quién fue el que cerró la puerta del arca? Dios mismo. Noé, ábrenos. Ya no. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Que la gente andará metida en sus rollos. Casándose, dándose en casamiento, de fiesta, chupe, vino, lo que tú quieras. Y de repente cuando Cristo venga, dice Apocalipsis, le dirán a los collados: escondednos de la ira del Cordero, porque su día, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero será demasiado tarde. Entonces sigue diciendo: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso lo decíamos cuando hablamos del tema de no puestos para la ira. Yo les decía, la segunda venida implica juicio. ¿Ok? Después hablaré yo un poco de ese tema. ¿Ok? Porque los que tienen otro tipo de postura, bueno, tienen otro tipo de cosas que dicen: no, es que Cristo viene y reina 1000 años. Bueno, ya hablaremos de eso después. No voy a meterme en ese tema. Pero lo que les digo es que la segunda venida de Cristo implica que Él viene a juzgar. Por eso dice allí: guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente, macrozumeo, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Ven lo que dice ese pasaje? Fíjense lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 20 en el juicio del gran trono blanco? Dice: y vi un gran trono blanco, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Empata bien con este verso. Entonces vienen varias preguntas. Bueno, entonces, si la segunda venida de Cristo es el juicio final, ¿dónde quedan los 1000 años? Porque ya no hay donde reinarse. Aquí dice que los cielos pasarán ardiendo y la tierra y las obras de ella. Eso es algo que después analizaremos. Pero ahí lo dice. Y hoy varios pasajes que hablan de eso. Seguimos ahí, porque ese no es el tema. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué quiere decir eso? Paciencia. La paciencia que se basa en promesas de Dios. Esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, como lo hizo Abraham, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, a la luz de la segunda venida de Cristo, la paciencia tiene que ver con saber que en el juicio final los justos resplandecerán como el sol, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero cuando venga el juicio, en la segunda venida, los justos serán castigados. Porque a la luz de la segunda venida de Cristo vemos, hermanos, que una de las cosas que ya menos existe es justicia. Ya no existe la justicia. Y razones hay muchas. Es que agarraron al ladrón, pero como no levantó la denuncia, lo dejaron en libertad. ¿Y por qué a veces la gente no quiere levantar la denuncia? Porque pues ya saben que fui yo el que levantó la denuncia y ya empiezan a llamar que me van a matar y prefieren evitarse ese problema. Aunque la justicia misma vio cómo estaban haciendo esas cosas. Pero eso no se puede utilizar. Y en todas las partes del gobierno y en todas las partes de alguna sociedad se empieza a ver injusticia, 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 injusticia. Entonces, aquellos que no tienen paciencia, hermanos, se van a moldar a ese punto de pensamiento. Y alguien que tiene paciencia se tiene que estar bien consciente que sí, ahorita hay injusticia, pero cuando venga Cristo, con el juicio final, ahí ya no va a haber de otra. Ahí los impíos recibirán ¿qué? Su castigo. Y los justos resplandecerán como el sol. Entonces, hermanos, termino. A la luz de la segunda venida de Cristo, la paciencia debe hacernos permanecer en la palabra. Óiganlo bien, debe hacernos permanecer en la palabra. No en una organización, no porque este pastor es mi favorito, no. Permanecer en la palabra. Entonces concluimos que tener paciencia habla de animar a otros y recordarles las promesas para estar firmes en aquel día, ya que la venida de Cristo está cerca. Eso es tener paciencia. No es simplemente que, pues ya, ay, pobrecito, lo compadezco. No. O sea, es parte de verlo crecer, pero la otra parte importante es recordarle que sí, hay mucha injusticia en el mundo. Pero cuando venga Cristo, nos traerá cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esa es la promesa. Fundados en esa promesa, vamos a esperar. O sea, la paciencia no es nada más esperar por esperar, no. Es esperar en una promesa que Dios ha dicho, la cual está respaldada por Él mismo, como dice Hebreos capítulo 6. Bien, hermanos, entonces vamos a orar para terminar este tiempo.